Muy buenas, mi nombre es Miguel Barrueta y vengo a hablarles sobre las celdas electroquímicas. ¿Qué son? Es un dispositivo experimental para generar electricidad mediante un proceso, mediante una reacción química o bien viceversa. Podemos generar una reacción química aplicando energía eléctrica también. Y partes de una celda electroquímica se divide en cuatro. Tenemos el ánodo, que es un electrodo en el que se produce una oxidación. Mayormente como es el que se marca como negativo, o sea, como el polo negativo. Es el agente reductor que pierde los electrones y por tanto este se oxida. Ahora seguido del cátodo, que es otro electrodo sobre el que se produce la reducción. Se define como el lado positivo y es el agente oxidante que gana electrones y por tanto este se reduce. El puente salino es como una unión entre dos celdas que impide por una parte que éstas se filtran entre ellas, pero también accionan como un medio conductor, como un camino conductor para los electrones que estas celdas van liberando. Ahora el voltímetro, finalmente, permite la medición, permite inicialmente el paso de los electrones cerrando el circuito y también nos permite medir el potencial generado entre las celdas. Tenemos tipos de celdas, tenemos dos tipos. Una es las galvánicas, que son, pues, como inicialmente habíamos comentado, son las que permiten obtener energía eléctrica a partir de un proceso químico. Son reacciones espontáneas y son las que normalmente conocemos como pilas voltaicas o baterías. En este caso, en el siguiente caso, tenemos una celda de Daniel como ejemplo, que son dos disoluciones, una disolución son dos disoluciones unidas mediante un puente salino que es como un tubo similar a una invertida, y tenemos en un lado una disolución de sulfato de zinc y por el otro una disolución de sulfato de cobre. En cada lado está el cátodo de zinc en la disolución de zinc y en el otro en el primer lado hay un ánodo de zinc y en el otro hay un cátodo que es de cobre, unidos por el puente salino y conectados a un voltímetro, en este caso un bombillo. Se oxida el zinc, la barra de zinc en la disolución, y esta libera electrones que viajan a través del conductor y encienden el bombillo, pasan a la barra de cobre, esta se reduce y finalmente pasan otra vez los electrones por el puente salino completando el sistema. El puente de salino contiene unos tapones de algodones que son los que evitan que las disoluciones se filtren entre ellas. Aquí vemos uno con un voltímetro y que este permite medir el diferencial de potencial. Ahora la celda electrolítica es todo lo contrario, es una reacción que no se da de manera espontánea y no tenemos energía eléctrica, sino más bien una reacción química. Aquí tenemos un ejemplo que es la electrólisis del agua, y cuando se le pasa una corriente eléctrica esta se separa. Entonces la corriente circula de la siguiente manera: se conduce a través de los electrones por el electrodo y la conducción iónica de los cationes positivos y aniones transportan la electricidad. Y ya finalmente el acoplamiento de la conducción iónica en la disolución con las conducciones de los electrones por los electrodos. Ahora podemos calcular un potencial eléctrico estándar, podemos calcularle un potencial eléctrico a cada celda electroquímica, pero no se conoce una manera absoluta de definirlo el potencial. Lo que podemos hacer es calcular en base a una referencia. Tenemos un estándar del hidrógeno que por convenio se le dio un valor de 0 voltios. El diferencial de potencial en el sistema se calcula con la diferencia entre el potencial en el cátodo menos el potencial en el ánodo. Y aquí observamos el potencial del hidrógeno, que es 0. Aquí tenemos una tabla con potenciales estándares de reducción, y aquí en rosado observamos el potencial del hidrógeno. Estos son a condiciones normales, a 25 grados centígrados, a presión de una atmósfera, en una concentración de 1 molar.
cuando la fuerza creciente como agente oxidante va aumentando y su potencial va aumentando. Y como la fuerza creciente, aquí vemos que la línea hacia abajo roja, fuerza creciente reducción, entonces el potencial disminuye, incluso es negativo. Entonces algo a tener en cuenta en cuanto a esta tabla es que los valores de potencial se aplican siempre de la semicelda, siempre se aplican de izquierda a derecha. La otra es que cuando más positivo sea el potencial, o sea, cuanto mayor sea, mayor será la sustancia mayor será la tendencia de que esta sustancia se reduzca. O sea, mayor potencial se reduce más rápido. Las reacciones de semicelda son reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Que un catión puede ser de anión y viceversa. En el caso de la regla de las diagonales, que no se explica que cualquier apéndice, cualquier especie de la izquierda va siempre a reaccionar con la semicelda de la derecha. El cambio en los coeficientes estequiométricos de una reacción de semicelda no afecta al valor del potencial. Quiere decir con esto que si tenemos una reacción con un coeficiente de estequiométrico fijo, lo podemos duplicar, lo podemos triplicar y este no va a cambiar el potencial que ésta emite. Le quedamos el ejemplo aquí que lo duplicamos y sigue manteniendo el potencial de 0,53 voltios. Finalmente, observamos el signo del potencial cambia cuando se invierten las reacciones, pero su magnitud permanece igual. Esto aplica que en el 3, que cualquier cátodo puede ser ánodo, solo va a cambiar el signo de su potencial. Por ejemplo, si está en menos 0.5, va a cambiar a 0.5. Esto es lo que quiere decir. Ahora tenemos la espontaneidad de las reacciones. Esto vendría siendo como que el potencial eléctrico viene en general es el producto cruz del potencial eléctrico de las celdas por las cargas, que estas cargas están determinadas por el número de moles de electrones que pasan por ese circuito. ¿Qué se vendría siendo así? La carga es igual a los moles por una constante de Faraday, que viene siendo que una constante es 96.500 coulombios por mol. Este trabajo, este potencial eléctrico, que es un trabajo eléctrico, finalmente es negativo cuando el trabajo lo realiza el sistema sobre lo alrededor, y ese delta G finalmente es menos n, o sea, los moles por la constante de Faraday por el potencial de las celdas, y es la energía que tiene el sistema para realizar el trabajo de llevar todos los electrones. O sea, es como que ese es el trabajo que se obtiene a través de dicho sistema. Bueno, muchas gracias, espero se haya comprendido bien y en verdad tengan un excelente día y mucho éxito a todos.